andaban como ovejas sin pastor. Mis hermanos, indudablemente que una de las imágenes favoritas de Jesús es la del buen pastor, de la cual el Evangelio de este domingo nos da un indicio. Esa imagen está quizás mejor expresada en el Salmo 22, favorito de todos los cristianos. El Señor es pastor. Esta semana se nos habla de los pastores y también de pastores, porque pastor es todo el que tiene a su cargo un rebaño, por más pequeño que sea. Pastor es el obispo de una diócesis, pero también lo son el padre y la madre de familia, o el maestro en una escuela, o el jefe en una oficina, o el gobernante de una nación. A través del profeta Jeremías, Dios se muestra muy severo con respecto a los malos pastores. Dice el profeta Jeremías: ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar las malas acciones de ustedes. Pero Dios no se queda en la censura a los pastores que han descuidado el rebaño, sino que promete Él mismo ocuparse de sus ovejas. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas para que crezcan y se multipliquen. Ya no temerán ni se espantarán, ninguna se perderá. Sabemos que Dios envió a su propio Hijo para ser ese Dios pastor, que reuniría a todas las ovejas y las atendería personalmente, defendiéndolas de los peligros y alimentándolas con su palabra, con su cuerpo. Jesús es el buen pastor. ¿Y cómo cuida de sus ovejas? El Evangelio está lleno de muchas imágenes del buen pastor. Las atiende, las busca si se pierden, las cura si se enferman, las carga en sus hombros para regresarlas al redil. Se alegra cuando encuentra la perdida. Jesús es el buen pastor y primero cuida del pequeño rebaño escogido por Él y más cercano a Él. Estos son los apóstoles, a quien los hace pastores de un gran rebaño de su iglesia. Por eso, para cuidar a sus apóstoles, cuando estos regresan de la primera misión que les encomendó, los invita con Él a un lugar solitario para que descansen un poco. Ahora bien, recordemos que todos somos pastores, pues Cristo nos ha encargado de llevar la palabra de Dios a todos los que desean recibirla.
Eso es evangelizar. Y también la iglesia nos está llamando a evangelizar. Debemos entonces preguntarnos, ¿qué nos indica esta atención del Señor para con sus apóstoles? ¿Qué significará esa atención para nosotros los evangelizadores de hoy? Lugares solitarios y de descanso son todos aquellos momentos en el que el Señor nos llama a orar, es decir, a estar con Él a solas, para descansar en Él y para dejarnos instruir por Él. Muchas veces pensamos alejarnos a un lugar o tomar vacaciones es abandonar todo, no ir a misa, no rezar y olvidar, es que estoy de vacaciones y ya no voy a hacer nada. Los niños ahorita están de vacaciones y no quieren hacer nada porque están de vacaciones. Ponte a leer algo. No, estoy de vacaciones. Andas mal en matemáticas. Mira, practica esto. No, estoy de vacaciones. Pensamos que las vacaciones son no hacer nada. Y es cuando estamos equivocados. Porque las vacaciones es dejar de hacer una cosa para hacer otra cosa. Pero mis hermanos, vacaciones o descansar es estar con Dios. Debemos entonces preguntarnos qué nos indica esta atención. En efecto, no puede haber verdadero apostolado sin esos momentos de intimidad con Dios, en los que renovamos no solo nuestras fuerzas físicas, sino principalmente las espirituales. No puede haber verdadero apostolado y efectivo evangelizando esos momentos de silencio en los que profundizamos la palabra de Dios para irla meditando y haciendo la vida en nosotros, de manera de poder comunicarla a los que desean escucharla. Jesús es el buen pastor y como tal, además de cuidar y entrenar a los pastores de sus ovejas, también se ocupa directamente de las suyas. Nos dice el Evangelio que a pesar de que en este pasaje Jesús trata de irse en una barca a un lugar solitario con sus apóstoles, la gente lo siguió por tierra corriendo y llegaron primero que ellos al sitio. Y Jesús, viendo a una numerosa multitud que lo estaba esperando, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Mis hermanos, dejémonos enseñar por el Señor, buscando esos momentos de soledad en los que Él nos explica su palabra para poder comunicarla a los demás. ¿Cómo voy a hablar de Dios a los demás si yo no hablo con Él? Será una evangelización vana, es decir, sin fundamentos. Tengo que hablar con Él para poderles hablar a ustedes. Si no hablo con Él, no lo conozco. No sé quién es, un Jesús. ¿Quién será? ¿Quién sabe? Muchas veces nosotros los evangelizadores
Nos creemos que las sabemos todas. Nos creemos que ya sabemos el Evangelio. Nos creemos que ya sabemos todos los sacramentos. Nos creemos que sabemos todo de catecismo de la iglesia, cuando somos los más ignorantes. Porque no dejamos que Dios hable con nosotros y hablemos nosotros con Él. Por eso primero es conocerlo, hablar con Él, llenarme de Él para poder hablar de Él a los demás. Si no, nuestras palabras van a ser huecas, no van a tener sentido. Jesús es el buen pastor. Él no solo cuida de las ovejas cercanas, las que pertenecían al pueblo escogido por Dios desde el antiguo, sino que también busca a las lejanas, a las que no pertenecen al pueblo de Israel, e hizo de todas ovejas suyas y formó un solo rebaño. Por eso Jesús es el buen pastor, y además de unir a sus ovejas en un solo rebaño, también da la vida por ellas. Y según nos dice San Pablo, precisamente formó un solo rebaño, muriendo por todas sus ovejas. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba y los hizo un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz. Hemos dicho que la oveja confía plenamente en su pastor. Por eso, aunque pasemos por cañadas oscuras, aunque pasemos por dificultades, nada tememos porque nuestro pastor va con nosotros. Su vara y su cayado nos dan seguridad. Él nos hace reposar en verdes praderas y nos conduce hacia fuentes tranquilas para reponer nuestras fuerzas. El Señor nos quiere enseñar. El Señor nos quiere hacer descansar. El Señor nos quiere preparar. ¿Cómo quiere hacerlo? En la oración de recogimiento, en la oración de soledad. Aprovechemos al Señor en esos momentos para luego poder comunicarlo. Así podremos cuidar el rebaño, cualquiera que sea el que nos sea asignado. Pero cabe preguntarnos, ¿por qué se nos compara a los seres humanos con las ovejas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Ciertamente la oveja era un animal que abundaba en toda la zona habitada por el pueblo hebreo. De hecho, muchos de los hebreos eran pastores, pero hemos de suponer que también habría otros animales domésticos con los cuales comparamos, como por ejemplo el perro o el gato, o algunos animales de carga como el burro o el camello. También habría aves de muchas clases. Pero supongámonos que el Señor nos diga, ustedes son mis perros. Nos ofenderíamos.
Ustedes son mis gatos. Nos ofenderíamos. Pero el Señor que nos dice, ustedes son mis ovejas. Fíjese cómo cambia la palabra. De perros a gatos. Cuando nosotros nos peleamos por allí, que nos decías, perro. Y una palabra ofensiva. Gato. Yo no soy tu sirviente. ¿A poco no? Pero el Señor es sumamente inteligente. Porque nos dice, ustedes son mis ovejas. Resulta interesante entonces adentrarse en ciertos detalles sobre ese dulce animal para ver cuánto nos quiere decir el Señor al compararnos una y otra vez con las ovejas y al definirse Él como el buen pastor. La oveja es un animal frágil, se ve gordita, pero al esquilarla, es decir, al quitarle la lana, queda delgadita y se le nota toda su fragilidad. Es además un animal dependiente que no se vale por sí mismo, depende totalmente de su pastor. Por cierto, no de cualquier pastor, sino de su pastor. Es tan incapaz que con sus débiles patitas no puede ni siquiera treparse al pastor y necesita que éste la suba. No así con el perro. El perro te brinca, se te sube. Lo mismo el gato. Si se queda ensartada en una cerca, en una zarza, no puede salirse por sí sola. Necesita que alguien la rescate. Otro detalle importante es que la oveja anda en rebaño, no puede andar sola. De allí la comparación del Señor al sentir compasión por el pueblo que lo buscaba. Andan como ovejas sin pastor, es decir, sin guía. Si llegara a quedarse sola, la oveja no es capaz de defenderse por sí. Es fácil presa del lobo o de los animales feroces. Su dependencia del pastor la hace ser muy obediente y muy atenta a la voz y a la dirección de su pastor. No obedece la voz de cualquier pastor, sino a que atiende solo al pastor que conoce. El pastor lleva a veces a pastar a sus ovejas, guiándolas con una vara alta, llamado cayado, y a veces las reúne en espacios cercanos llamado redil o corral. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor al compararnos con las ovejas? ¿Qué nos quiere decir al definirse Él como el buen pastor? El Señor nos dice que Él es el mejor de los pastores, porque Él da la vida, como de hecho la dio por sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen y escuchan su voz. Nos dice también que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Nosotros somos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ovejas del Señor. Quiere decir que somos también frágiles, aunque la mayoría de las veces nos creemos muy fuertes y muy capaces. Somos, por lo tanto, dependientes del Señor. Y tal como las ovejas,
tampoco nos valemos por nosotros mismos. Sin embargo, engañados podemos pasar gran parte de nuestra vida y aún toda la vida, tratando de ser independientes de Dios, tratando de valernos por nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos sucede esto? Y nos sucede también que nos enredamos en nuestra vida espiritual. ¿Quién puede desenredarnos? ¿Quién puede sacarnos de la zarza o de la cerca en que estamos atrapados? Bien lo sabemos. Necesitamos del buen pastor. Él nos busca, nos rescata, nos cura y nos coloca sobre su hombro, igual que a la oveja perdida, para llevarnos al redil que es la iglesia. Que así sea.